vamos con nuestro segundo invitado. Nos acompaña vía telemática el economista Freddy García. Economista García, buenos días. Bienvenido. Gracias por estar en el espacio de Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Ayer se difundió un documento comercial de los Estados Unidos en el que se explica los motivos que han llevado al presidente de ese país, Donald Trump, a imponer aranceles a todos los países, entre ellos Ecuador. Y en el caso de Ecuador se habla de problemas o de lo engorroso que se vuelve el tema de la contratación pública, de la falta de pago a los proveedores del Estado, a pesar de que ellos han cumplido con sus servicios, de muchas cosas que están allí y que le resultan incómodas a la administración del presidente Donald Trump y que se deberían resolver entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo cierto es que tenemos esos 10% de aranceles ya y que van a empezar a regir desde el 5 de abril próximo. ¿El Ecuador está preparado para enfrentar lo que podría ser este golpe a la economía o no va a ser un golpe tan grande como lo sostienen algunos sectores empresariales? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. A ver, en primer lugar, creo que de manera conceptual el impacto en general no sería tan grande. ¿Por qué? Porque a Ecuador le están poniendo una sobretasa arancelaria del 10% que corresponde al mínimo que se lo están poniendo a todos los países prácticamente. Entonces, en nuestros productos estrella, digamos, que son banano, cacao y camarón, conceptualmente no deberían verse afectados porque sus competidores se les está subiendo un arancel en la misma magnitud o incluso mayor. De hecho, en el caso de algunos productos como el camarón, pareciera ser de que tenemos alguna... toda esta serie de aranceles que han puesto parece que nos da cierta ventaja sobre algunos de nuestros competidores. De hecho, algunos gremios de estos sectores principales en Ecuador ya han salido a decir de que en general no los afecta la medida, ¿no? Inclusive un alto funcionario de Estados Unidos, vi que antes de ayer, incluso manifestó de que América Latina es uno de los más favorecidos con esta medida, porque justamente mejora un poco su posición competitiva. Ahora, esto de manera conceptual y general. En la práctica hay un par de productos en específico, flores, rosas y enlatados de pescado, si no me recuerdo, que salen un poco desfavorecidos con estas medidas. ¿Por qué? Porque en estos productos uno de los principales competidores de Ecuador en Estados Unidos es justamente México, y México es uno de los dos países a los que Donald Trump prácticamente no les impuso ninguna sobretasa arancelaria. Entonces, en ese sentido, Ecuador queda, en esos productos en específico, Ecuador queda con una posición competitiva un poco más débil, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esos productos en específico sí es probable que se vea alguna afectación. Uh-huh. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Hoy, especialmente hoy, más que ayer, digamos, hemos visto los coletazos de esta decisión. Los mercados a nivel mundial con tendencias a la baja, con muchos golpes, incluso grandes marcas automotrices, firmas multinacionales que están experimentando una caída en sus acciones en la bolsa súper importantes. Y no solo eso, ¿no? No solo que ya los mercados internacionales están sintiendo ese golpe, sino que también ya se siente un efecto, por ejemplo, en la caída del precio del petróleo, y eso va a terminar afectándonos adicionalmente a la carga del 10% de aranceles a la economía de los ecuatorianos, porque una cosa es el precio que está establecido del barril de crudo en el presupuesto general del Estado, previsto así por el gobierno, y otra cosa lo que nos van a pagar por cada barril de WTI, más las sanciones que existen. Entonces, ¿qué consecuencias adicionales vamos a empezar a sentir y en qué momento además? Porque ahorita estamos como viendo las noticias, pero ya va a llegar un momento en que empecemos a sentir esos efectos. Por supuesto. Hay, que es lo que todo el mundo está hablando, del efecto puramente directo, comercial, de todas estas sobretasas que acaban de poner. Y como tú mismo resaltas, hay otros efectos que hay que ver y que no dejan de ser menos importantes. Y de hecho, en estos otros efectos es justamente donde sí hay o donde sí habría un impacto más visible en Ecuador.
menciono dos cosas. Tú mencionaste una, el precio del petróleo. El precio del petróleo cae luego de la decisión de Trump, en parte por toda la incertidumbre que se genera en los mercados y en parte porque la OPEC, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, decide al mismo tiempo aumentar o acelerar los incrementos de producción, de cuotas de producción petrolera. Entonces eso hace que el precio caiga estrepitosamente. Creo que todavía no se recupera, estaba en alrededor de $70 más o menos, un poco más, y cayó a alrededor de $60 y creo que sigue ahí. Entonces evidentemente eso va a afectar al Ecuador a través de todos los ingresos que pueda generar el Estado, ¿no? Tanto en el corto como en el mediano plazo, dependiendo de cómo siga esta situación, ¿no? Entonces esto nos lleva a una siguiente pregunta, y es sobre cuánto tiempo el gobierno de Estados Unidos va a sostener esta medida de sobretasas arancelarias, ¿no? Hay quienes creemos que esto es temporal, que sino que es una estrategia, digamos, para conseguir lo que el presidente de Estados Unidos quiere, ¿no? Y es tener sentados en la mesa chica a un cierto grupo de países sobre los cuales tiene interés comercial, ¿no? Dentro de estos países no está Ecuador, lamentablemente. Ecuador en este sentido deja de ser relevante. De hecho, si ustedes hacen cálculos, el déficit que supuestamente presenta Estados Unidos con Ecuador son alrededor de 900 millones. Para que tengan idea, eso es el 0.08% del déficit comercial que presentó Estados Unidos. Entonces realmente Ecuador es un actor irrelevante en todo esto de aquí. Volviendo a la pregunta original, ¿cuál es la otra cosa en lo cual se puede ver afectado Ecuador? Y es en el tema de las tasas de interés, y aquí hay un efecto un poco más indirecto. ¿Cuál es el consenso sobre lo que toda esta medida de Trump va a generar en el mercado mundial y en el propio Estados Unidos? Es que va a ser una medida inflacionaria, va a ser una medida que va a desacelerar el crecimiento económico de Estados Unidos, y cuando eso pase, lo que va a pasar, y ya está pasando de hecho, es que el Banco Central de Estados Unidos va a frenar la bajada de las tasas de interés, o incluso podría subir las tasas de interés. ¿Esto qué es lo que genera? Que las tasas de interés internacionales, especialmente las tasas a las que Ecuador se fondearía en el mercado internacional como gobierno y como sector privado a través de los bancos, suban y se vuelva más caro el crédito, y en algunos casos sea imposible acceder a crédito. Economista, en las últimas horas China ha anunciado que también en esta guerra comercial que se vive, que también impondrá aranceles a los Estados Unidos. Pekín impondrá a partir del 10 de abril próximo tasas adicionales del 34% a todos los productos importados de Estados Unidos. Y China también es una potencia. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con China. En esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, este intercambio de aranceles, ¿el Ecuador puede verse afectado de alguna forma o no? Todos los países se ven afectados de alguna manera en estas guerras comerciales, porque lo que pasa cuando hay, a través de dos efectos, lo que pasa cuando hay estas guerras comerciales es de que se generan distorsiones en las posiciones competitivas de algunos países. No tenemos información ahorita para saber qué países pueden salir favorecidos o desfavorecidos de una guerra comercial entre Ecuador y China en específico, dado justamente que tenemos un tratado de libre comercio, pero efectivamente las posiciones competitivas se ven alteradas, y en el corto plazo usualmente lo que sucede es que a las empresas como a las ecuatorianas les podría tomar tiempo realocar, digamos, todos sus productos de tal manera de que realmente generen ganancias, ¿no? Y por otro lado, cuando tienes una guerra comercial, más aún de gigantes, ¿no?, como Estados Unidos y China, está probado, digamos, en la literatura que quienes más sufren son justamente esos mismos países, los consumidores de esos mismos países. Y en nuestro caso, tanto Estados Unidos como China son mercados importantes. Entonces, si el poder adquisitivo de Estados Unidos y de China se ve lo suficientemente mermado,
por supuesto que va a afectar la demanda por nuestros productos, ¿no? En general, de todos los productos de todo el mundo, pero va a terminar afectado a Ecuador. Ahora, economista, algo que a mí me sorprende, digamos, es el silencio, más allá de ese comunicado tan tibio y tan laxo, en el encuadre de la campaña electoral, ¿no? Diciéndonos, tenemos la tarifa mínima, casi que hay que salir a celebrar el Día de la Liberación de los Estados Unidos, ¿no? Acá en Ecuador. ¿Qué deberíamos hacer? O sea, yo esperaba una reacción del gobierno. O sea, además que ahora mismo no sabemos ni siquiera quién gobierna, ¿no? Porque Noboa está en campaña, hay una señora Helliber que está encargada de la presidencia, pero no sabemos quién gobierna. Entonces, pero debe haber alguien que lidere el frente económico, el ministro de Finanzas, el ministro o ministra de Comercio Exterior, no sé ni siquiera quién es, que salga y diga, ¿saben qué? El camino y la hoja de ruta que hemos definido como gobierno de Ecuador es este. Nos hemos reunido con los exportadores, con los productores, etcétera, etcétera, y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tomar también medidas en este sentido para proteger la producción nacional, buscar otros mercados, en fin, o sea, algo, pero no hemos visto nada. A ver, estoy totalmente de acuerdo en que justamente cuando suceden este tipo de cosas se necesita alguien que marque el norte, ¿no? Que envíe señales de lo que se va a hacer en política económica, en política de comercio exterior en este caso. Yo coincido contigo en que no se ha visto eso de ahí. Seguramente responde justamente al tema electoral. No sé si esa es la mejor, digamos, estrategia desde el punto de vista ya como país, lo que nos conviene. Más allá de la comunicación, ¿qué debería hacer el país? Bueno, para empezar a hablar con Estados Unidos, ¿no? Que creería yo que no es que no se está haciendo, seguramente se estará haciendo y no se comunica. Acuérdate que Trump dijo... Estoy abierto a cambiar esto de aquí. Yo lo que necesito es que los países vengan uno por uno a sentarse conmigo y negociemos. Entonces, algo fenomenal, dice eso es algo que debe espera. hacer, eso es algo que debería hacer Ecuador, que esperemos que lo esté haciendo. Y por otro lado, algo que ustedes mencionaban al inicio de esta entrevista, ¿no? Estados Unidos sacó un documento de casi 400 páginas donde prácticamente dice, me están afectando mi balanza comercial. Yo creo, como Estados Unidos, que esto es el resultado de aranceles elevados y de una serie de medidas de barreras al comercio exterior. ¿Y saben qué? Para cada uno de ustedes, para cada uno de los países a los que le acabo de poner una sobretasa arancelaria, les voy a poner una lista de cosas que me generan incomodidad, irritación. Y justamente en Ecuador lanzan una serie de cosas, ¿no? Algunas ya las mencionaste, hay otras que no dejan de ser menos importantes, ¿no? Hablan de aranceles mixtos, hablan de subsidios de todo tipo, hablan de precios, de franjas de precios, de mecanismos de precios en el sector agrícola, hablan de temas de propiedad intelectual inclusive. Entonces realmente hay una lista que en Ecuador ya de alguna manera se conocía, se viene hablando de manera dispersa eso desde hace muchos años, pero creo que es justamente una oportunidad para tomar medidas concretas que vayan subsanando ese tipo de cosas, porque es una desgracia con felicidad en el sentido de que por fin hay un país que públicamente nos dice esto nos incomoda, ¿ya? Y seguramente muchos de los países con los que Ecuador comercia tienen esa misma preocupación, pero no lo han lanzado así de frente, digamos. Entonces creería que en eso es algo en lo que Ecuador tiene una oportunidad para trabajar y creería de hecho que no va a ser algo que se resuelva en un mes, ¿no? Seguramente le tocará a la siguiente administración, quien sea que llegue a ser presidente, o si se mantiene Noboa, creo que eso es algo que va a hacer un camino más o menos largo. Pero entre las cosas que podrían o que deberían modificarse o que le incomodan, por ejemplo, a la administración del presidente Donald Trump o que considera una barrera, está la inseguridad jurídica, porque habla de las dificultades para las inversiones y Ecuador tiene un pésimo comportamiento en cuanto a las inversiones precisamente por la inseguridad jurídica. ¿Eso está en manos de quién? ¿Del presidente o del ejecutivo
o del legislativo. Hay problemas en cuanto a la contratación pública, problemas de corrupción, problemas, en fin, es una lista bastante amplia, pero en manos de quién está resolver esa lista o modificar o afectar todos esos puntos pedidos por la administración Trump para que esto pueda cambiar y en qué tiempo podría lograrse una situación de esa naturaleza. Por supuesto está en manos principalmente del Ejecutivo y también el Legislativo, ¿no? Pero quien, digamos, dicta la hoja de ruta es el Ejecutivo, ¿no? Porque es el que propone básicamente, que ejecuta, mejor dicho, leyes y propone reformas normativas usualmente. El tema de la inseguridad jurídica es interesante porque es un tema estructural, una enfermedad crónica que tiene Ecuador, de hecho, ¿no? Que cada periodo presidencial cambian las cosas. De hecho, algo interesante es de que el documento del gobierno de Estados Unidos menciona incluso todos los cambios que hubieron respecto al ISD, que prácticamente teníamos un ISD, se iba a bajar, nos comprometimos a bajarlo más y luego en el último año subió, ¿ya? Entonces, esas son cosas que contribuyen a la inseguridad jurídica, ¿no? Y por supuesto todos los temas que tienen que ver con contratación pública, temas normativos de reglamentos, registros sanitarios, todas esas cosas caen enteramente, estoy de acuerdo, en el Ejecutivo, y algunas de esas cosas son cosas que se pueden solucionar relativamente rápido. Yo insisto, ¿no? Lo que Trump ha dicho es: vengan, siéntense conmigo y hablemos. Creo que es lo primero que debería estar haciendo el gobierno. Muchísimas gracias, economista, muy gentil por atendernos y por explicarnos estos temas. Muy amable.